Hola, soy Salvador de la Asociación ASAF. Hoy estamos en el Albergue Apícola Municipal. Es un espacio, monte público, que forma parte del Parque Natural de la Sierra Mariola. Estamos dentro del Parque Natural de la Sierra Mariola. Es un sitio que no está demasiado alejado del casco urbano y nos sirve de maravillas para aportar los enjambres que traemos del casco urbano de Alcoy, traerlos aquí, ubicarlos temporalmente, evaluar su viabilidad para después ser reimplantados en la red de estaciones polinizadoras de la provincia de Alicante. Generalmente los llevamos hacia allá, hacia la zona centro, donde está la constelación central de la red de estaciones polinizadoras. Como veis desde dentro, hicimos una valla perimetral. En realidad es un espacio muy chiquitín, tendrá pues 30 por 30, está aislado. Está cerca del camino hacia una experiencia que está haciendo el FAPAS de Alcoy, que es de recuperación del buitre, cerca del camino también, y la verdad es que, como veis, podemos venir en coche hasta la puerta. Es ideal porque, como os decía, no está lejos del casco urbano de Alcoy, está a unos 7-8 kilómetros, y sirve las funciones específicas para la que fue diseñada. Como veis, tiene una percha central en la que podemos colgar todos los NIP que necesitemos traer. Aquí podéis ver la última experiencia en la que estaba trabajando mi padre, nuestro fundador, que se trataba de disponer los NIP octogonales, en vez de en posición vertical, en horizontal, tratando de hacer un doble espacio en el interior para poder aprovechar primero un espacio y después el segundo, o los dos a la vez, dependiendo del tamaño del enjambre. Bien, esta experiencia que quedó a medias por la defunción de mi padre directamente, pues nos está sirviendo muy bien para un cometido que ahora os explicaré. ¿Veis el hueco que hay en medio de estos dos NIP que colocó mi padre? Tuve que hacer un sitio para poner un NIP de los que teníamos colgado. Resulta que teníamos un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy, que era la colocación de captaenjambres, de colmenas pescadoras, para que nos entendamos, en los parques públicos. Los parques públicos de Alcoy disponen de unos espacios hábiles para que los enjambres silvestres, en vez de pararse por aquí y por allá, se vayan directamente a este captaenjambres, este espacio que les hemos destinado, que generalmente está colgado a una veintena de metros en el pino más alto que podamos encontrar por allí y más robusto. Pues bien, pasó una pequeña desgracia este mes de enero. Hubo una nevada de las fuertes, de las que hacía tiempo que no teníamos por aquí por Alcoy, y después hizo muchísimo viento, con lo cual se desprendió justamente el pino en el que colgábamos nuestra colmena pescadora, nuestro captaenjambres. Y lo que ocurrió es que de repente la gente que estaba haciendo las podas y los desbroces en la zona más afectada por el temporal, en el Parque Público del Romeral de aquí de Alcoy, se encontró con que tenía una abeja de unas 40-60.000 abejas en el suelo, muy cabreadas porque les habían roto se les había caído el NIP. Como podéis ver en la parte de atrás, una de las cosas que se rompió en el batacazo que se pegó la colmena fue el anclaje. El anclaje se torció y entonces no podía colgarlo en las perchas, en el lugar adecuado para ellas, que es aquí, en la percha. En cualquiera de este espacio podía haberla colgado, pero curiosamente, al caer el árbol, caer la colmena, le cayó el tronco encima y fijaros cómo dobló todo el espárrago, la varilla roscada que une todo el conjunto del NIP. El NIP es apto para ser colgado, pero en estas condiciones no podíamos colgarlas. Así que lo que hicimos, que aprovechando que tenía un espacio aquí abajo, en el receptáculo de los residuos, habían hecho piquera por aquí abajo, lo que hicimos fue tapar la piquera superior y dejar que las abejas continuaran su vida por aquí. Lo cierto es que después del batacazo no dábamos ni un duro por esta colonia, pero lo cierto es que han pasado toda la primavera y están pues así de bien y con esta barba. Perfecto. El día que vacíen el NIP haremos una reparación adecuada de todo el conjunto, sustituiremos la varilla
y seguramente la volvamos a colgar en el Parque del Romeral o en cualquier otro parque de los que hay en el casco urbano de Alcoy. El segundo habitante de este año de la albergue apícola es esta colonia de aquí, que tiene una historia que contar. Resulta que los bomberos de Alcoy recibieron un aviso de una persona que tenía un enjambre de abejas en el tejado, en un tercer piso de una casa que constaba, pues eso, de 2 o 3 pisos, no era un apartamento demasiado grande. Entonces, nosotros cuando nos avisaron a nosotros era porque los bomberos habían estado con la escalera, con el aspirador, habían aspirado un montón de abejas, pero cuando habían roto parte de los ladrillos para acceder a los panales, resultaba que se asustaron porque era muy grande. Se asustaron porque no había manera de absorber, o sea, ellos ven a absorber abejas y nunca se acababa el chorro de abejas que salía de allí. Entonces me avisaron a mí y colaboré con ellos al día siguiente. Lo que hice fue, en primera instancia, proveerme de unos pocos panales que tenía yo, los puse dentro de la misma colonia, de la misma colmena que veis, y aporté todas las abejas a esos panales que habían ahí. Lo cierto es que eran abejas que no tenían reina, por supuesto, eran bastantes abejas ciertamente, pero estaban desorganizadas. Aprovecharon esos panales para pasar la noche y al día siguiente madrugamos los bomberos y nosotros y fuimos a esa casa. Lo que nos encontramos es un enjambre grandísimo, un enjambre de los grandes que he visto. A base de pico y pala accedimos a los panales, apartando tejas, desmontando parte del tejado, y lo que pudimos aportar fueron un total de 9 panales grandes de cría de todas las edades. Durante la extracción, que fue bastante larga, bastante ardua, pues tuvimos que ir absorbiendo todas las abejas que encontramos por ahí para reconstruir el nido y para que las abejas no molestasen a la hora de guardar los panales de cría y separarlos de los panales de miel que íbamos encontrando, pues íbamos guardándolas, íbamos aspirándolas. Lo que pasa es que todo eso se prolongó demasiado. Y cuando llegamos finalmente aquí a reubicar el enjambre, con los panales de cría y con toda la abeja que habíamos aspirado, nos sucedió que se había muerto muchísima abeja. Se había muerto del orden del 80% de las abejas que habíamos aspirado. Por eso no dábamos ni un duro por esta colmena. Esta colonia la dábamos por muerta, porque no iba a ser capaz de sobrevenirse a semejante desastre. Depositamos todos los panales de cría y con toda la abeja que había del día anterior, pues miramos a ver qué se podía hacer, porque ya no teníamos nada. Como era la segunda y la otra que teníamos nada más que era el NIP, no podíamos hacer nada por ellas. Ellas tenían que ser capaces de echar adelante a pesar del desastre que les habíamos hecho. Pues bien, con paciencia y una caña, poco a poco, han ido reconstruyendo los panales, han ido atendiendo a la cría, han ido sobreviniéndose a todos los acontecimientos y hoy por hoy es una colonia que yo creo que va a ser viable. Ahora no veis mucha pecorea porque hace bastante calor aquí fuera y digamos que están en la parada estival. Ellas ya sabéis que en verano bajan muchísimo el movimiento y no están todo lo activas que estaban en primavera, ni muchísimo menos. Creemos que sí que va a ser una colonia viable al pesar de los pesares, porque tiene edificados los 9 cuadros de la colmena Apimet. Sabéis que es el equivalente a 4,5 panales de Lions normal. En fin, deseadle suerte. Como veis, sigue vivita y coleando y yo creo que sí que tiene posibilidades, al menos de pasar el verano. La tercera en llegar la ubicamos en posición 1 de la bancada. Os dejaré por aquí el link. Fue el enjambre que nos proporcionaron los bomberos de Alcoy, los bomberos del Parque Comarcal de la Montaña, que es su nombre al final. Y bueno, era un enjambre que era bastante populoso. Ya veréis, si queréis ver el vídeo, pues podéis verlo, ya veréis que era un enjambre bastante populoso. Y la verdad es que este enjambre no ha tenido ningún problema. Este enjambre ha sido nada más que crecer, crecer, crecer y crecer. Muy bien. Si os fijáis, hay dos tipos de modelo Apimet en este caso. Tenemos el modelo grande, digamos el modelo que hicimos primero,
y después hicimos otro un poco más estrecho. Como no teníamos faltas de material y ellas tenían espacio, tenían necesidad y capacidad de edificar en un segundo módulo, en dirección, pues hacia abajo siempre, pues le dimos un segundo módulo. Lo cierto es que cuando pase el verano seguramente vamos a revisar todo esto y lo más seguro es que le sobre este espacio. Reubicaremos todo eso porque si os dais cuenta, pues hace unos escalones bastante raros por la mezcla de modelos, de experiencias, digamos el modelo 1.0 contra el 1.2. Digamos que hay una diferencia de dimensiones que vamos a corregir y que trataremos de estandarizar a partir de ahora. Como veis, es una colonia que no tiene problemas, no tiene ningún problema de nada. Y bien, seguro, esta sí que doy el brazo derecho por él, de que va a pasar el verano y va a pasar el invierno. A finales de mayo ya había edificado los 9 panales y durante el mes de junio les he proporcionado este segundo módulo. Realmente no sé lo que han hecho porque no las he abierto, no me ha hecho falta. En apicultura medioambiental la intervención siempre es mínima. Entonces solo lo hacemos cada cambio de estación. El cambio de estación en este caso va a ser de cara al otoño. En otoño veremos qué está pasando ahí dentro, qué capacidades tienen de hacer cosas y con eso vamos a actuar. Pero en principio esta colonia sí que será viable. Podéis ver el link en el que ubicamos la colmena que venía con una caja bastante curiosa de mudanzas. Y con esto pues vamos a tener una colonia viable y buena al año que viene. Esta es la cuarta adquisición de este año. La dispusimos en posición número 6 de la bancada. Y como veis es la más animada que tenemos en toda la bancada, hoy por hoy. Resulta que era una colonia medianita. No era grande, era una colonia medianita, que recogimos nosotros mismos. Nos avisó la policía de Cocentaina, de la vecina localidad de Cocentaina, y estaba ubicada en un arbolito que había en un barrio de Cocentaina que se llama el barrio de Fraga. Resulta que era una colonia que ocupaba 3 o 4 medios panales Lions, para que lo entendáis, y la verdad es que se iba desarrollando muy despacito, poco a poco, tal pascual. Y lo que hicimos es que recibimos un segundo aviso, también de la policía de Cocentaina, y se trataba de un enjambre que se estaba ubicando en un sobretabique que había en la zona de Santa Bárbara, en Cocentaina también. Y lo que hicimos en esta ocasión fue, como ya era demasiado tarde, eran mediados o pasados el mes de mayo, muy avanzado ya el mes de mayo, lo que hicimos fue unificar las dos colonias. Dijimos, vamos a ver que, porque ninguna de las dos colonias va a ser viable, vamos a tratar de fusionar las colonias, a ver si es verdad que la unión hace la fuerza. Y efectivamente así fue. Colocamos un papel de periódico a esta altura colocamos un papel de periódico y en el segundo módulo colocamos el otro enjambre. El otro enjambre. Y el de abajo estaba creciendo a bastante buen ritmo, ya estaba ocupando el cuarto o el quinto panal y las de arriba estaban intentando edificar, queriendo hacer cosas, tal, pascual. Lo que hace cuando tú colocas las colmenas, cuando colocas dos colonias en esta disposición, es que se van mezclando los olores. La hoja de periódico que colocas entre una colonia y la otra es muy permeable a los olores, con lo cual se confunde. A las 2 o 3 semanas, en 2 o 3 semanas fue suficiente para que el olor fuera prácticamente el mismo, arriba y abajo. Entonces lo que hicimos fue abrir la colmena y tratar de ver qué pasaba, si se peleaban las abejas. Efectivamente no se peleaban y lo que pudimos hacer fue unir las dos colonias y ellas mismas eligieron a la mejor reina y con esa se pusieron a trabajar. Han seguido creciendo, han edificado los panales y resulta que han edificado los 9 panales, nuevamente el equivalente a 4,5 panales Lions normales. Así es que también apostamos por la vida de esta colonia para la próxima primavera. Apostamos para poder hacer cosas ya con ellas en serio.
Este también era un enjambre pequeñito que nos proporcionaron también los bomberos de Alcoy. Era pues una cosa que la verdad es que ocupaba 2 o 3 espacios no ocupaba más, 2 o 3 espacios, 2 o 3 panales del módulo. Entonces, más adelante nos avisaron los bomberos de que si tenía interés en ir a recoger yo mismo un enjambre que se había dado en el centro de salud de Alcoy, muy cerca de donde guardan las ambulancias. Y entonces les habían dado el aviso a los propios operarios de la ambulancia. Lo que hicimos nosotros fue ir allí, recoger el enjambre y nuevamente cogimos una hoja de papel de periódico, la colocamos entre un enjambre y el otro y lo colocamos los dos juntos y los dispusimos los dos juntos, cada enjambre iba a su ritmo, creciendo, pero al mismo tiempo se estaban nuevamente confundiendo los olores. Cuando creímos que ya había pasado ya un tiempo prudencial, habían pasado 3 semanas, las propias abejas que estaban en crecimiento ya habían empezado a romper el papel y ya se habían puesto en contacto. Con lo cual no había ningún problema entre ellas, no habían peleado, no había ningún cadáver en el suelo, no habían habido peleas. ¿Qué hicimos? Pues lo que se tenía que hacer, coger los 2 panales, los 3 o 4 panales que había construido una, más los 3 o 4 panales que había construido la otra, y fusionarlos todos hasta el punto de que nos había sobrado un panal o 2. Ese panal o 2 que nos sobraba lo pusimos en posición número 1 para que las abejas que iban a bajarse al módulo inferior ya encontraran algo de material, algo de colmena, algo de panales edificados por las propias abejas. La cuestión que ellas mismas edificaron los panales para los 9 panales que hay, o sea, no están completos desde atrás hacia adelante, pero hay 9 panales ya edificados y esta colonia también será una de las que tirará adelante. Nuevamente, la unión hace la fuerza. Aconsejo de todas que si tenéis 2 enjambres pequeñitos, no hagáis tonterías, no queréis no os paséis de presuntuosos y no tratéis de echar las 2 colonias adelante. Merece la pena tener una colonia medianamente fuerte que 2 medianamente flojas para morirse las 2. Ese es el consejo de hoy. Y nada más por hoy. Solamente deciros una cosa que creo que merece la pena que se recuerde de cuando en cuando. No os creáis todo lo que veis por internet. No os creáis todos los métodos, todas las cosas, todo lo que vemos. Sed críticos y experimentad las ideas que os dan. Efectivamente, yo os doy ideas y a lo mejor tenéis posibilidad de experimentarlas. Experimentadlas y sobre todo, por favor, publicadlas. Que sepamos todos lo que estáis haciendo. Yo soy muy amante del software libre, del conocimiento compartido. Todo esto es importante para ir prosperando, tanto en el tema apícola como en cualquier otro terreno de la vida. Sed críticos, experimentad y compartid. Eso es todo. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.